Tenemos el placer y el gusto de que nos atienda, y vamos a hablar nuevamente de política, la precandidata a gobernadora por la provincia de Santa Fe, y ella es la arquitecta María Eugenia Bielsa. ¿Cómo le va, María Eugenia Bielsa? Marcelo Aymar la saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sabe que la última vez que la vi a usted fue en el año 2004. Yo era un periodista muy joven. Y Yo también debía ser una mujer más joven, en seguramente. ese momento usted Ha era... pasado la vida. Sí, nos pasó la vida. Usted en ese momento era vicegobernadora de Obeid y Sí. se llevaba adelante el Congreso de la Lengua de Rosario. Y me acuerdo que usted denodadamente iba por las mesas de periodistas en el agasajo que hicieron a la prensa en el Congreso de la Lengua de Rosario en el 2004, preguntándonos si estábamos bien, si estábamos cómodos, si estábamos comiendo rico. Y esa fue la única vez que yo la vi y es la imagen que tengo. Y ayer, cuando estaba tratando de preparar la entrevista con usted, dije, yo sé por qué me cae bien María Eugenia Bielsa. ¿Sabe por qué? Porque comió rico. No, Seguramente. porque además de eso, los dos cumplimos años el mismo día, el 10 de marzo. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. Ah, qué magia. Así Pero que feliz me cumpleaños parece- en unos días, María. Pero me parece que usted debe cumplir menos, ¿eh? Estoy segura que usted cumple mucho menos, pero de todas maneras, yo creo que me recuerda porque comió muy bien en el Congreso de la Lengua. Estuvo muy lindo eso. Ahora está el de Córdoba, así Sí. que vamos a ver ahí cómo los tratan. Sí, y bueno, y volviendo un poco a lo que fue la construcción en ese momento del gobierno de Obey y lo que usted propone ahora para llevar adelante esta interna con Omar Perotti, lo que quería preguntarle era sobre los ejes de su campaña, que usted plantea 3 puntos que me parece que son importantes, que tienen que ver con desarrollo, seguridad y futuro. Si me pongo a tratar de analizar más detenidamente esos 3 puntos, me parece que seguridad es lo que plantea la más pronta resolución en tanto el desarrollo de una gestión. Pero a su vez digo, si la idea es progresista, ¿cómo llevamos adelante esa política de seguridad sabiendo que cuando hablamos de seguridad muchas veces estamos como casi jugando al fleje con ciertas políticas que llevan adelante los partidos que se dicen progresistas? Mire, yo creo que seguridad y desarrollo o creación de empleo casi son una política que van de la mano, ¿no? Nosotros no pensamos en seguridad únicamente en el tema de alguna manera, frenar el delito, que por supuesto es una responsabilidad privativa del Estado. Pero lo que pensamos es que cuando alguien en estado de desesperación no puede cumplir con sus necesidades básicas, no puede cubrir sus necesidades básicas, necesariamente, casi indispensablemente, cae en alguna forma, a lo mejor menor del delito, pero cae en alguna forma del delito, sin quererlo. Mire, le voy a contar una expresión que acabo de verificar acá, estoy en la ciudad de Santa Fe. Sí. En el norte de la ciudad de Santa Fe se desembarcó una banda de narcotraficantes colombianos. Ellos se han convertido, como suele suceder, digo, no estoy contando nada nuevo, como suele suceder también en muchas partes del país, se han convertido un poco en los dueños de algunos barrios de la ciudad. Y lo que hacen es lo siguiente: cuando alguien en un estado de desesperación, y entendamos lo que es un estado de desesperación, es no tener trabajo, no sentirse incluido, estar por fuera de cualquier expectativa de vida digna, necesita 1.000 pesos, ya sea para comprar alimento para sus hijos, ya sea para pagar los tarifazos, ya sea para poder hacerse cargo de una enfermedad, va y se lo pide al narcotraficante, que se ha convertido en eso que se ha dado en llamar el prestamista del barrio. El primer día le dice, bueno, devuélveme 100 pesos por día, y a los 10 días cancelamos la deuda. El primer día los consigue, corta pasto, corta césped, limpia una vereda, consigue una changa, los devuelve. El segundo día no los tiene, no los puede devolver, entonces le dicen, bueno, mira, lleva este paquete de acá hasta allá. Ya empieza a ser una suerte de entrar en el negocio del narcotráfico, de alguna manera. Sí, ya tiene un compromiso de pago. Ya tiene un compromiso, no, y se empieza a ser un soldadito. El tercer día lo consigue y lo paga, el cuarto pasa lo mismo. Bueno, así pasan 4 o 5 meses. Finalmente, cuando se lo quieren sacar de encima, lo denuncian a la policía y la policía lo mete preso. Y realmente hay un grupo de abogados que me contaba hoy que se dedican a sacar esos presos o a defender a esos presos, porque en realidad en su mayoría no querían llegar al delito.
En realidad llegan al delito por la desesperación que significa no poder darle de comer a sus hijos, no poder alguien que ha cumplido siempre con sus responsabilidades, no poder cumplirlas. Sí, sí. Entonces esos dos ejes, esos dos pilares que nosotros planteamos, Sí, desarrollo y seguridad. Crecimiento, desarrollo, creación de empleo o sostenimiento del empleo y seguridad y lucha contra la penetración del narcotráfico en todas las capas sociales, porque eso es transversal a todas las capas sociales, la verdad que van de la mano. Y sobre todo van de la mano también de una tarea importante de prevención. Acá no hay policía de investigación, llegamos al delito una vez que el delito se consumó. Tenemos que llegar al delito antes que se consume. Entonces, María, sí. Sí. Sí, no, lo que quería era preguntarle en tanto a lo que usted está viviendo este proceso que lleva adelante la provincia de Santa Fe, en donde el peronismo va a una interna y bueno, y nosotros la verdad que nos parece interesante desde el análisis periodístico que haya internas, porque me parece que termina revitalizando los partidos, pero me parece también que en ese proceso desde lo individual, desde lo que le pasa a usted, está teniendo cierta debilidad de lo que se llamaría el aparato, ¿no? Y lo que yo quería preguntarle es, bueno, si usted en definitiva considera, porque en algunas entrevistas estuve tratando de leer declaraciones suyas, en donde pone un hincapié muy fuerte en lo que llamaría el kirchnerista de la calle o el kirchnerista de a pie, y quería un poco que nos diese esa definición, porque Omar Perotti está teniendo alianzas dentro de lo que sería ese proceso de internas, en donde también ha dejado como muy difícil el derrotero de políticas hacia lo que sería lo que está llevando usted adelante. Entonces, ¿desde dónde saca la fortaleza para paliar esa debilidad? Porque no creo que esa sea una debilidad. A ver, quien lea la política, digamos, el dirigente político que lea la política con el mismo cristal que lo leyó, que se leía hace 2 años o hace 4, a mí me parece que se equivoca. Los aparatos sirven para los acuerdos macro, digamos, de la endogamia política. Y la realidad es que nosotros hay un montón de ejemplos. Mire, yo los otros días leí un artículo muy estimulante, probablemente porque me estimulan esos desafíos, de cómo llevó adelante la campaña presidente, el actual presidente de Portugal, y cómo sostiene su popularidad 2 años después, ¿no? Que es alguien que en realidad lo que ha hecho es dialogar con la ciudadanía. Nosotros creemos que hay 2 cuestiones. Por un lado, que es un momento en que la ciudadanía necesita que la política la escuche, que la mire, que le diga, nos vamos a ocupar de tus problemas, no de nuestros problemas. Sí. Entonces uno prende el televisor y escucha a los políticos calificándose o descalificándose. Y nosotros la verdad que de eso no queremos hablar de los problemas cotidianos. Mire, fue tan brutal el discurso del presidente de la apertura de sesiones de ayer, en términos de lo que nos promete del proyecto que nos promete a los argentinos para este último año de gobierno, que más que nunca necesita creatividad de quienes pretenden ser dirigentes para interpretar qué está pasando con la gente. Esta mañana yo escuchaba... Bueno, pero el discurso, o sea, sí. Imaginarse a Antonio Costa, que ha llevado toda una política, que es el presidente de Portugal, sí. Ha llevado toda una política atendiente a construir alianzas, a tender puentes. Era la pregunta que le iba a hacer, María Eugenia. Usted en una declaración ha dicho, la primera defraudación pública es no cumplir con la palabra. Entonces la pregunta que le iba a hacer, usted se me anticipó, es en relación a lo que usted ha dicho, ¿qué pensaba sobre las palabras de ayer del presidente Mauricio Macri, en donde me parece que hay como cierta defraudación pública, porque evidentemente en sus dichos, desde mi punto de vista, no cumple con la palabra? Entonces la repercusión que usted tenía al haberlo escuchado, esa era la pregunta que le iba a formular. La sensación es que efectivamente o hay una disociación entre lo que él ve y lo que vivimos los argentinos, o hay un cinismo entre lo que él dice y lo que realmente ejecuta. Entonces, la realidad es que ahí la palabra pública no tiene valor. Y yo creo que, y de eso estoy convencida, y en eso no hay ninguna manera de violentar nuestra posición, que tiene que ver con la restauración de valores, que la palabra de quien conduce, o de quienes conducen, porque siempre en esto es un equipo, de quienes conducen, tiene que ser una palabra confiable.
Bastaba ver al presidente hablar y ver las caras de sus ministros y sus colaboradores y entender que la verdad que no los representaba, que eso no, que no se sentían representados en lo que el presidente estaba diciendo. Quizás sea una interpretación gestual, probablemente usted le pregunte a cualquiera de los que estaba allí y por supuesto digan como que se sintieron representados y lo aplaudieron fuertemente, pero la sensación es que todos los argentinos que se expresaron anoche espontáneamente en la calle, eso no fue una cosa conducida, fue una cosa espontánea. En Rosario también salió gente, ¿no? A la calle, en Santa Fe. No, nos hemos sentido defraudados, entonces más que nunca uno tiene la certeza, digo, de que el camino es este. Ejemplaridad de la clase política, de quién quiere conducir un proceso, claras metas de hacia dónde vamos, decirles, miren, hacemos esto porque vamos hacia aquí. Digo, esto porque Macri nos pide sacrificio, pero no nos dice dónde nos quiere llevar, o sabe dónde nos quiere llevar y es donde nosotros no queremos ir. Y el tercer tema es dar cuenta de las metas cumplidas cada vez que se cumplen. Y si no se pueden cumplir, ser explícitos con la sociedad y decir, no las hemos podido cumplir. A mí me parece que ese es el camino, y ese es el camino para que la política, que yo valoro mucho, vuelva a ser, yo digo, la única autoayuda colectiva es la política. No hay otra autoayuda colectiva. Si la bastardeamos, perdemos el valor que tiene en sí misma, ¿no? Bueno, María Eugenia, usted en este derrotero de este último tiempo ha llevado adelante un poco esta premisa porque desde algún sector del PJ santafesino le habían tentado, le habían dicho, bueno, si me dís bien en Rosario, ¿por qué no te presentás a Rosario y deponés la candidatura a gobernadora? Y volviendo un poco al comienzo de la entrevista, cuando yo la conocí a usted en ese año 2004, que recién empezaba el gobierno de Néstor Kirchner me parece que muchas de las cosas que ha dejado como derrotero o legado de sus políticas es esto de arriesgar en la difícil y no pensar tanto en ese costo y en definitiva, bueno, se pueden enumerar políticas, bueno, haberle pagado al fondo, haber ido... de políticas. Entonces, lo que quería preguntarle en definitiva es, ¿usted está siguiendo esa mirada que dejó el presidente Néstor Kirchner de, bueno, no me importa, porque en alguna declaración usted ha dicho, la verdad que si yo quiero cambiar la provincia de Santa Fe, tengo que candidatearme a gobernadora, porque desde la Intendencia de Rosario no tengo el manejo de las políticas generales de la provincia? Entonces, sabiendo esto, ¿cómo lee ese momento en donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se inclina por Omar Perotti? Mire, yo no la escuché a la presidenta decirlo, por lo cual no puedo poner en boca de ella la decisión. Probablemente también pueda haber sido la decisión de los referentes locales. Pero a mí eso ni me enoja, ni me duele, ni me distancia, ni me saca de mis convicciones. Yo siempre he sostenido las convicciones que tengo, las voy a seguir sosteniendo más allá de los apoyos institucionales, porque también, como usted bien decía, hay una cantidad de apoyos militantes, una cantidad de organizaciones que han apoyado a Unidad Ciudadana siempre y que forman parte de Unidad Ciudadana que hoy están trabajando con nosotros. Pero me parece que ese no es el tema importante. El tema importante es que nosotros, que estamos convencidos que el diálogo es con la ciudadanía, y que estamos convencidos que vamos a aportar en ese diálogo, y que estamos también convencidos que somos un espacio necesario, porque hemos sido coherentes. Digo, yo no voy a explicar la incoherencia. La incoherencia, en todo caso, que la explique el candidato Perotti, o que eventualmente la expliquen algunos de los miembros que tomaron la decisión de apoyar a alguien que no cumplió con el ideario que usted mismo me marcaba, ¿no? Por dar un ejemplo que me parece que nos involucra o los involucra. Yo nunca hubiera votado la última ley que favorece a Papel Prensa, a Clarín y Nación. ¿Sabe por qué? No por Clarín y Nación, no porque me oponga a Clarín y Nación, porque estoy segura que la diversidad de medios y el apoyo del Estado para que los medios no sean medios adeptos, que sean medios que nos critiquen, que digan lo que tengan que decir, que trabajen con libertad y que puedan trabajar,
me parece que es una clave de un Estado democrático. Sí, también se abstuvo Omar Perotti en lo que tiene que ver cuando fue el tratamiento en el Senado de la ley por el aborto. Bueno, quiero decir también que en nuestra lista hay compañeras y compañeros que tienen posiciones diversas, y yo en eso he sido muy clara. Yo tengo una posición a favor de la ley y por ejemplo, la primera candidata a diputada tiene que además es diputada nacional por el Frente para la Victoria, Silvina Frana, tiene una posición adversa a esa ley y la ha fundamentado. No creo que debamos profundizar esas diferencias, porque esas diferencias tienen que ver con maneras de mirar la vida y las cuestiones muy internas, muy personales. Lo que no se puede es no estar en ninguno de los dos lugares, en alguno de los dos lugares, porque esto es o por sí o por no. Sí, la pregunta era, bueno, hacia la abstención es un ni. Ese será, pero bueno. Más allá... Yo creo que la abstención en los ámbitos legislativos, esto lo digo por mí porque lo he dicho siempre, la abstención solo cabe cuando hay algo que involucre a alguna cuestión personal, por ejemplo, la votación de un juez, que pueda ser familiar o que pueda estar cercano, la votación de cuestiones que tienen que ver con que nos involucren como legisladores. Después, digamos, en la vida las cosas son o por sí o por no. Imagínese gobernar y no saber qué es lo que uno tiene que definir. María Eugenia, y estas últimas semanas hasta el 28 de abril, ¿dónde pone el empeño, dónde pone el eje, dónde va a tratar de hacerse fuerte en los recorridos? Bueno, esa será un poco la consulta, porque es el 28 de abril y ya estamos ahí. Fundamentalmente estamos ahí para la política y estamos ahí a veces para el periodismo, pero la ciudadanía recién está pensando en las internas, ¿no? Nosotros vamos a poner el eje sobre todo en escuchar, porque a mí me parece que ha habido mucho tiempo estos últimos 4 años de no escuchar, de no saber lo que pasa, de hablar, de escribir esto que les gusta tanto utilizar de manera peyorativa, de construir al partido de gobierno, ¿no? De construir un relato que es el mano a mano con la gente, pero después relatarnos un país en donde ninguno de nosotros se siente identificado. Nosotros vamos a hablar con los santafesinos, vamos a transmitirle con absoluta certeza hacia dónde queremos ir, vamos a decir, tenemos dentro de nuestro espacio esta idea de la necesidad de reconstruir valores y ejemplaridad para demostrarlo. Ya hemos estado en funciones de gobierno y además una profunda coherencia entre el hacer, el decir y el gobernar. María Eugenia Bielsa, muchísimas gracias por estos minutos. Sepa que yo quiero fervientemente que el Leeds United suba. Yo también, no se imagina cómo estaba ayer, de contenta y esta mañana. Estamos en eso. Pero vio que uno se termina haciendo, adhiriendo a cualquier club. En realidad, usted lo sigue a mi hermano. Sí. Bueno, yo también. Y bueno, y eso nos pone contento que está ahí. Y aparte es re peliaguda esa liga, pero bueno, por Dios, las cosas que se mete Marcelo también. Bueno, a él le gustan los desafíos, gustan los desafíos. Sí, y usted es hermana, y bueno, y también lo mismo. Un abrazo. María Eugenia, muchísimas gracias por estos minutos, buen fin de semana y bueno, estaremos hablando. Muchas gracias. Chau. Quien está hablando con nosotros será la arquitecta María Eugenia Bielsa, quien es precandidata a gobernadora por la provincia de Santa Fe.